sucesión xn de vectores en el espacio euclidiano se dice de Cauchy si el límite cuando n va para infinito del supremo sobre m mayor o igual que n de la distancia entre xn y xm es igual a 0. Entonces, de manera gráfica, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tengo aquí mi sucesión de puntos, digamos x1, etcétera, xn. ¿Qué quiere decir que este límite sea 0? Quiere decir que si n es suficientemente grande, esto que está aquí adentro es tan chico cuando uno queda. ¿Y qué quiere decir que esto sea, por ejemplo, menor que un quinto o un décimo? Quiere decir que todos los puntos de la sucesión a partir del índice n están a lo más a distancia un décimo de xn. O sea que esta sucesión comienza a ser algo de este tipo. No puede arrancarse de este sector. Y si este es el caso, vamos a introducir una otra definición. Decimos que la sucesión xn converge a un cierto punto, un cierto vector en el espacio euclidiano, si la distancia entre los puntos de mi sucesión y el punto límite x, a esto le vamos a llamar el límite, se va a 0. Entonces, si esta distancia se va a 0, quiere decir que a partir de un cierto momento esa distancia es menor o igual que 1.000.000, digamos. Y una otra definición, a ver, veamos, probablemente no va a alcanzar la definición. Un espacio métrico se dice completo si toda sucesión de Cauchy converge a algún punto del espacio. Entonces, sí, recordemos que les dije que yo iba a asumir que ustedes saben sobre análisis real un poco. Entonces, en análisis real, un teorema fundamental es que los números reales forman un espacio completo con respecto a el módulo. Y justamente esto se llama el criterio de esta equivalencia entre estas dos cosas es lo que se conoce como criterio de Cauchy para la convergencia. Entonces, toda sucesión de Cauchy converge a algún límite y ese límite es un número real. Entonces, el teorema que vamos a probar es que RD es completo. Con respecto a la
distancia dada por la norma LP. Demostración. Notemos que en la definición de sucesión de Cauchy entra la distancia. Por lo tanto, este concepto es un concepto que depende de la distancia usada. Por otra parte, ustedes vieron en el curso de ayer que en realidad todas estas normas LP son equivalentes una a la otra. ¿Está bien? Que sean equivalentes quiere decir que en realidad este concepto no depende de la norma LP utilizada. O sea, si tenemos una sucesión que es de Cauchy en L1, también va a ser de Cauchy en el infinito, en L2, en L3, en cualquier otro espacio LP. Pero en principio el concepto depende de la distancia utilizada. Y uno le puede colocar otro tipo de distancias a los números reales, en los cuales esto no va a ser verdad, por ejemplo. Entonces, para probar esto, comenzamos con una sucesión de Cauchy. Entonces quiere decir que la distancia se va a cero cuando tomamos el supremo para m mayor que n y tomamos después el límite. Ahora, si la distancia se va a cero, la distancia de la potencia p también se va a cero. Por lo tanto, en vez de escribir la distancia, voy a escribir la distancia de potencia p. Entonces, lo que sabemos es que la suma es lo que va aquí dentro. Entonces, esto es igual a cero. Entonces ahora observamos lo siguiente. Esta suma es mayor o igual que cada uno de sus términos, porque cada uno de sus términos es no negativo. Por lo tanto, lo siguiente es verdad. Entonces, ¿y esto por qué? Este número es menor o igual que la suma. Por lo tanto, el supremo también es menor que el supremo de la suma. Por lo tanto, el límite va a ser menor o igual que este límite. Entonces el límite va a ser menor o igual que 0. Pero por otra parte, el límite tiene que ser mayor o igual que 0 porque lo que está aquí adentro nunca es negativo. Entonces, tenemos esto. Y ahora voy a usar la magia de los colores para no tener que escribir una línea de nuevo. Ahora podemos borrar este P. Porque del mismo modo que al principio les dije que si la distancia se va a 0, la distancia elevado a P también se va a 0. Acá, si esta cantidad se va a 0, su raíz pésima también se va a 0. Por lo tanto, puedo borrar el P de acá. Y ahora lo que escribí aquí es la definición de sucesión de Cauchy para números reales. Entonces,
concluimos que para cada i es de Cauchy. Luego, y ahora, esto es gracias a que los números reales son completos. Como los números reales son completos, esta sucesión converge. Esto vale para cada i. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de probar? Acabamos de probar que sí. Tenemos una sucesión de vectores en el espacio euclidiano que es de Cauchy. Entonces, cada una de sus coordenadas converge. Esto lo podemos reescribir de la siguiente forma. Es lo mismo, pero es conveniente para lo que sigue. Entonces, decir que x, ni converge a xy es lo mismo que decir que esta diferencia, el módulo de esta diferencia se va a hacer. Entonces, ¿ahora qué podemos decir? Nosotros queremos probar que la distancia entre xn y x una vez que hemos probado que cada coordenada converge, es natural usar esas coordenadas para construir un vector en el RD y ver si ese vector efectivamente es el límite o no. Porque en principio cuando tenemos, y esa es la gran dificultad de cómo pasar de que una secuencia, una sucesión de Cauchy es una sucesión convergente, es construir el límite, porque cuando yo hablo de sucesión de Cauchy, no estoy hablando de cuál es el límite. Entonces, lo que hicimos aquí fue probar que convergía coordenada a coordenada. Y ya que sabemos a dónde las coordenadas convergen, podemos usar esas coordenadas para construir un vector. Y ese vector es nuestro candidato al límite. Todavía no sabemos que ese candidato al límite es efectivamente el límite, porque lo que sabemos es solamente que las coordenadas convergen. Pero ahora vamos a ver que convergencia coordenada a coordenada en realidad es suficiente para garantizar convergencia del vector. Entonces, ¿cuál es la distancia? La distancia, recordemos que es la suma de las diferencias coordenada a coordenada a la potencia p, 1 sobre p. Entonces uno aquí usa algunas propiedades de los límites que por ejemplo, la raíz pésima del límite es el límite de las raíces pésimas. Entonces eso es por lo que usé aquí para decir que estos dos cantidades son iguales. Y ahora acá tenemos una suma finita, por lo tanto podemos
intercambiar el límite con la suma y obtener que esto es igual a la suma de los límites. Aquí es importante notar que cuando uno quiere generalizar este tipo de cosas, aquí tenemos una suma finita, por lo tanto se puede cambiar el límite con la suma. Pero eso no es verdad en general. En general no se puede cambiar el límite con la suma si la suma es infinita. En ciertas situaciones se puede hacer, pero no siempre. Entonces acá tenemos la suma de los límites y ahora estos límites son cero. Porque eso fue lo que probamos. Probamos que coordenada a coordenada había convergencia. Entonces, la suma de 0 es 0. Entonces esto me da 0. ¿Está bien? Entonces, efectivamente, y esto termina la demostración. Efectivamente, el espacio euclidiano, RD, es un espacio completo. Y esta estrategia es una estrategia general. ¿En qué sentido? Cada vez que uno tiene un espacio métrico, porque uno le puso una distancia y uno probó que esa distancia satisface la desigualdad triangular y las otras propiedades, uno se puede preguntar si el espacio es o no es completo. Y bueno, ¿cómo se hace para probar que es completo? Uno comienza con una sucesión de Cauchy y trata de construir, de alguna manera, el límite. ¿Y cómo hace para tratar de construir el límite? Trata de probar que algún tipo de convergencia por coordenadas o de algún otro tipo para conseguir obtener un candidato. Y una vez que uno obtiene un candidato, uno trata de verificar si el candidato efectivamente es el límite. ¿Está bien? Entonces, esto nos dice que el espacio métrico RD es completo con respecto a las normas CDP. Les voy a contar simplemente con palabras un ejemplo de una distancia que uno puede definir en el espacio euclidiano, para la cual resulta que RD no es completo. ¿Okay? Ese ejemplo es el ejemplo conocido como la proyección estereográfica. Aquí voy a tratar de hacer un dibujo, espero me resulte. Como es un dibujo tridimensional, me va a costar, no va a quedar muy bueno. Pero espero que ustedes tengan imaginación. Entonces esta es la esfera. ¿Está bien? No me quedó muy redonda, pero bueno, así comienza la imaginación. Esta acá es el polo norte. Acá abajo está el polo sur. Y dibujamos tangente al polo sur un plano. El polo sur va a ser el origen del plano. Y ahora uno puede definir una función. Si a esto le llamamos S por la esfera, y acá abajo tenemos R2 por el plano, queremos definir una función phi que va de S en R2. Y esa función phi se define de la siguiente forma. Tomamos un punto aquí, punto X en la esfera, y trazamos la línea recta que va del polo norte al punto X y la prolongamos hasta que
corte el plano. Entonces vamos a tener que tener imaginación. Entonces, tenemos aquí nuestra bola. Está aquí el plano. Aquí está el polo norte y aquí hay un punto X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir nuestra función? Tomamos una línea recta que va hasta el punto X y la prolongamos hasta que toque el plano. Eso se llama proyección estereográfica. Entonces este punto que está aquí abajo es phi de X. Y es una función, en realidad acá estoy haciendo trampa porque el polo norte no va a ninguna parte. ¿Cierto? Entonces, hay que sacarle el polo norte aquí. Y uno puede probar que esta función en realidad es una biyección. ¿Cierto? Porque, a ver, espero que ustedes tengan imaginación. Aquí está la bola. El polo norte. Tengo un punto acá en el plano. ¿Cómo hago para definir mi función inversa? Uno este punto del plano con el polo norte. Y el punto aquí, en que intersecta la esfera, es mi función inversa. Entonces esto es biyección. Con un poco de esfuerzo, ustedes pueden calcular una expresión exacta para esa biyección. O si están o si no les resulta, pueden colocar proyección estereográfica en Google y encontrar la fórmula. Esto es una biyección. Entonces, ya que es una biyección, la inversa está bien definida. Podemos definir para dos puntos en R2 una posibilidad de definir una distancia, que tal vez es un poco tonta, pero es algo que uno puede hacer. Es simplemente tomar la distancia en R3 entre las preimágenes. Entonces acá tenemos. Entonces lo que estoy haciendo ahora estoy colocando puntos, digamos, Y y Z aquí. Estamos uniendo acá. Y lo que estoy haciendo es esta distancia entre las preimágenes va a ser mi distancia en R2. Entonces esta es la definición. Y se puede probar que es una distancia. No es difícil probar que es una distancia porque la desigualdad triangular se hereda de la desigualdad triangular que ya probamos para la norma L2 en R3. Y con respecto a esta distancia, R2 no es un espacio métrico completo. Es un espacio métrico, pero no es completo. ¿Por qué? Porque le falta el polo norte. Si tomamos una sucesión de puntos aquí, en el plano, que se va a infinito, va creciendo, cada vez más grande, de módulo cada vez mayor, lo que va a ocurrir en la esfera es que esos puntos se van a empezar a aproximar al polo norte. Por lo tanto, sus distancias relativas se van a hacer cada vez más y más pequeñas. Y moralmente el límite de esa asociación es el polo norte. Pero el polo norte no tiene ninguna imagen en R2. ¿Okay? Entonces, esto es simplemente un ejemplo de cómo podemos definir una distancia en R2, para la cual R2 resulta no ser un espacio métrico completo. Es aún un espacio métrico, pero no es completo. Se puede probar que si inventamos el punto infinito y le asociamos al polo norte el punto infinito, la unión entre R2 y el punto infinito sí nos va a dar un espacio métrico completo. Eso se llama
completación de un espacio métrico. Siempre todo espacio métrico es completable, y en este caso lo que ocurre es que le falta un punto. Pero no vamos a entrar más en detalles en eso, simplemente les quería mostrar este ejemplo para que vean que a veces, con respecto a las distancias que uno define, nuestro espacio que estamos mirando, nuestro espacio métrico, no es un espacio métrico completo. Y que a pesar de ello, uno a veces lo que puede hacer es completarlo de alguna forma, ¿cierto? Aquí es más o menos claro que si de alguna manera le agregamos el polo norte a nuestro espacio, nos queda un espacio completo. Ahora, les quiero mostrar una estructura adicional que es pensar RD como un espacio de Hilbert. ¿Okay? ¿Qué es un espacio de Hilbert?